Bienvenidos a otro capítulo de Charla entre amigos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante porque lo vivimos el 33% del día e idealmente es algo que hacemos todos los días, el sueño. Y esperamos que al final de esta plática literal se vayan con ganas de salir a perseguir sus sueños, no solo en el sentido figurado, sino en el sentido literal. Y para esto tenemos a la doctora Lourdes Alegría, médico egresada de la Universidad de Anáhuac, formada en psiquiatría en el Hospital Fray Bernardino, el hospital considerado o el hospital más grande de salud mental a nivel Latinoamérica, actualmente formándose en psicoterapia psicoanalítica, miembro de la Asociación de Psiquiatría en México e investigadora en trastornos del sueño. Muchas gracias, Lulu, por acompañarnos en esto y por darnos un poco de tu tiempo. Hola, gracias por invitarme a hablar de este tema tan importante para todos y que luego dejamos de lado un poquito y pues al final es tremendamente importante. Sí, muchas veces está subestimado y para eso empezamos con... Sí, pues en saber qué es el sueño y sobre todo para que no sea considerado como una pérdida de tiempo. Yo he conocido gente que es como, no, es que si duermo pierdo horas del día, pero pues es importante saber qué es para ver en una balanza qué es más importante. Sí, no, claro, el sueño es una parte integral de nuestras vidas. Es una actividad que permite restablecer las funciones físicas y psicológicas esenciales, y no solo para tener un rendimiento apropiado, sino literalmente para poder vivir. Entonces, nosotros consideramos que el sueño es un requerimiento para el cuerpo, al igual que la comida, que el agua y que el aire. Y eso se nos llega a olvidar bastante en esta vida tan ajetreada que llevamos. Los seres humanos, como comentaba Pau, duermen 1/3 de sus vidas. De ahí la importancia. ¿Esto qué quiere decir? Que en una persona que viva aproximadamente 82 años, que es la esperanza de vida a nivel mundial, habrá dormido un total de 27 años. Y de aquí pues, surge la importancia del sueño, ¿no? Es muchísimo tiempo el que pasamos dormidos. Pero como decían, para poder definir qué es el sueño, es importante primero definir qué no es el sueño. Estar despierto o la vigilia, que es la otra parte del ciclo circadiano, es cuando estamos conscientes de nuestros actos y abiertos a los estímulos de nuestro alrededor, como nosotros ahorita. En términos generales, nuestro cuerpo necesita descansar y nos hace sentir somnolencia para iniciar el sueño. En el caso contrario, una vez que hemos descansado lo suficiente, el cuerpo nos hace despertar y esto es lo que se conoce como el ciclo sueño-vigilia. Este ciclo cambia un poquito de persona a persona y muchos factores intervienen tanto en su estructura como en su duración, pero un adulto, como mayores de 18 años, necesita dormir aproximadamente 7-8 horas y permanece despierto 16 horas. ¿Qué es el ciclo sueño-vigilia? Es un ciclo que está regulado por 20.000 neuronas, más o menos. Tiene muchísima intervención en el cerebro. Estas neuronas lo que hacen es recibir información de la luz que está a nuestro alrededor a través de los ojos. Entonces es un ciclo basado en la luz, ya sea la luz que está afuera de nuestra casa, en el ambiente normal que viene del sol, o las luces que tenemos dentro de nuestros hogares, que son luces basadas en electricidad. Entonces, lo que pasa es que a mayor cantidad de luz se produce melatonina. A mayor cantidad de melatonina es más fácil conciliar el sueño y esta va bajando hasta que nosotros despertamos. Y así es un ciclo. Entonces, si nos exponemos a luz durante la noche, que eso ya lo hablaré en un momentito con ustedes, lo que pasa es que es mucho más difícil para nosotros conciliar el sueño. También algo importantísimo, sobre todo en esta parte de ustedes del deporte, es la sustancia llamada adenosina. Cuando nosotros hacemos alguna actividad física, rompemos algunas moléculas normalmente y liberamos adenosina. La adenosina se acumula en el cerebro y luego se elimina durante el sueño. Entonces la adenosina, conforme va pasando el tiempo, vamos gastando energía, en especial cuando hacemos ejercicio, caminamos, tenemos como toda esta parte muy física y muy activa, hace que nos sintamos cansados y que nos dé sueño. Entonces promueve la necesidad de dormir y de ahí parte un poquito de la importancia de por qué es importante la actividad física, ¿no?
Wow, me ¿Cómo parece ven? importantísimo todo esto que cuentas porque, como bien decía Pau al inicio, mucha gente tomamos el sueño, o bueno, tomábamos el sueño, ya que nos volvemos Ujú, conscientes de esto, lo cambiamos como una pérdida de tiempo, ¿no? Seguramente has tenido sí, aquel paciente que te dice, no, no, doctora, yo con 4 o 5 horas estoy perfecto, no necesito más. Sí, con eso me siento súper bien, ¿no? Pero en realidad tiene un impacto en muchas áreas de tu cuerpo que a lo mejor no ves claro. al corto plazo, pero que ves reflejado a muchos años de perpetuar esta actitud de no dormir, ¿no? Entonces, siguiente pregunta, que ya más o menos la contestaste. ¿Por qué dormir y qué impactos puede tener con diferentes enfermedades y situaciones que mucha gente no tiene conocimiento, ¿no? Como la depresión, enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, cómo la falta de sueño o estos disruptores pueden aumentar el umbral o disminuir el umbral del dolor, perdona, Claro. aumentar el hambre y la ganancia de peso, ¿no? Son muchos factores físicos que no vemos que se influyen Mm, por el sueño. Entonces, ¿por qué dormir, no? claro, hay muchas teorías de para qué dormir, por qué, o sea, por qué el humano ha tenido desde siempre esta necesidad de dormir. Pero básicamente dos teorías son las más importantes, que sería la teoría de la conservación de energía, que se basa en el hecho de que nosotros en el día pues gastamos energía. Entonces, eventualmente esta energía se debe recuperar un poco en un estado de reposo, que es el dormir. Entonces, el gasto metabólico, que es la cantidad de energía que utilizamos para hacer cualquier cosa durante el día, es muy alto cuando estamos despiertos y en el sueño es mucho menor. Entonces, hay muchas funciones que se reducen cuando dormimos. Por ejemplo, el ritmo cardíaco, el tono muscular, la cantidad de oxígeno que consumimos y la temperatura corporal disminuyen en las primeras horas de sueño, como para generar de cierta manera un equilibrio. Y la segunda teoría es la de la restauración, que también es tremendamente importante para esta parte física. Se basa en el sueño, que el sueño sirve para restaurar los recursos usados cuando estamos despiertos. Entonces, el descanso nocturno le da la oportunidad al cuerpo de repararse y así evitar los efectos del cansancio. El crecimiento muscular, la reparación de los tejidos, la producción de proteínas y la eliminación de ciertas hormonas ocurren cuando nosotros dormimos. Además, en el sueño MOR, que es, yo creo, la parte más conocida del sueño, que es la parte cuando soñamos y estamos sin movimiento en la noche, también sirve para reorganizar el aprendizaje, reparar el sistema nervioso y otros sistemas relacionados, como decías Emilio, con el estado de ánimo, con la parte física, la adaptación física y la adaptación mental. Entonces, Wow. pues es algo que nosotros no pensamos, ¿no? Cuando dormimos, pensamos que dormir es algo muy tranquilo y solamente es descanso, que sí nos repara, y sí tiene muchas funciones en el cuerpo. Incluso, bueno, muchos estudiantes, ¿no? Que prefieren estudiar de 12 a 3 de la mañana para ganar Sí. más información, pero tal vez convendría mejor dormirlas o estudiarlo en la tarde o No, claro, reorganizar de ahí. hecho, el dormir después de estudiar hace que se consolide la memoria y hace que al día siguiente nos acordemos mejor de las cosas. Si llegamos sin dormir, por ejemplo, a una prueba en la universidad, es mucho menos probable que nuestro funcionamiento sea el adecuado y que nos acordemos bien de las cosas y que podamos responder adecuadamente a las pruebas. Entonces, Entonces, sí, nuestra mamá tenía razón. Duerme más, sí, ¿no? Literal, Más estás, exacto. temprano y más. literal, estás ganando masa muscular, perdiendo grasa corporal, Totalmente. teniendo una mejor memoria, trabajando por tu cuerpo, durmiendo, ¿no? Literal, estás Ujú. trabajando mientras duermes para repararte. Sí, Y para como siguiente poder punto, funcionar en el día. Pues Tal cual. ahora me está pasando que estoy trabajando más noche de lo que estaba acostumbrada y Ujú. estoy volviendo a casa alrededor de las 10:30 y esto es la hora en Sí. la que yo solía dormir. Ujú. Entonces, la verdad me está costando mucho trabajo relajarme porque trabajo en un gimnasio y hay mucha luz, muchos sonidos, mucha gente Claro. y bueno, eso me hace pensar en que llego y ya no me quiero dormir. Entonces, estoy como cayendo en un círculo vicioso de Donde disruptores del duermes sueño, poco, porque quiero llegar y quiero exactamente. ver el móvil y me hace dormir Y más el tarde. ordenador, y ver el televisor, ver alguna serie, y pues terminas durmiéndote muy tarde y despertándote a lo mejor con menos horas de sueño. Así es. Entonces quería que nos Sí. hablaras un poco de los disruptores del sueño y cómo nos hacen entrar en un bucle que no se acaba de... de En no un tengo ciclo sueño, vicioso.
no duermo porque no tengo sueño y caigo en ese bucle de todos estos vicios. Claro. Aquí me gustaría hablar de una teoría muy particular en relación al sueño, porque hay muchas situaciones individuales que nosotros tenemos, psicológicas, emocionales, como lo que nos comentaba Pau, de trabajo, donde el individuo tiende a tener menos horas de sueño. Pero no solamente es el individuo, nos tenemos que también salir de eso, de todas nuestras cosas como más personales, a una sociedad donde el trabajo, que tenemos horas, o sea, podemos salir más tarde del trabajo o entrar muy temprano al trabajo, que nos quita eso, horas de sueño. El vecindario, a lo mejor vivimos en un vecindario donde hay mucho ruido, pasan muchos coches, no sé, hay fiestas, el vecino de al lado tiene fiestas todo el tiempo y no nos deja dormir por la noche, situaciones muy sociales que al final nos terminan quitando el sueño. Hay una forma de compararlo como cuando alguien quiere comer sano. Todos queremos comer sano, podemos tener motivaciones para comer sano, pero si llegamos a la oficina y en la oficina no hay una cafetería que nos ofrezca alimentos sanos, pues eso nos complica el poder adquirir una dieta balanceada. Si en nuestro vecindario no hay tiendas que nos vendan vegetales o tiendas que nos vendan cosas un poco más sanas y solamente hay cosas fritas, pues también nos limita un poco. Igual con la parte del sueño, ¿no? O sea, toda la parte de esta social también nos afecta para que nosotros consigamos un sueño adecuado y horas de sueño adecuadas, que también es importantísimo. Y luego todavía nos vamos fuera de nuestra sociedad a un mundo totalmente globalizado que nos ha dado muchas ventajas, como ahorita que podemos hablar de continente a continente, pero que también ha hecho que nosotros podamos llevar el trabajo a casa, que nosotros con el ordenador estemos trabajando en la cama, resolviendo problemas de la oficina, contestando correos electrónicos, o con el móvil viendo redes sociales porque estamos conectados, o viendo películas hechas en otro lugar a través de plataformas digitales, que al final sí nos sirven porque pues, son actividades lúdicas o de trabajo, pero que perjudican por la luz, porque lo hacemos a horas que no debemos de hacerlo, todas estas situaciones, ¿no? O sea, es tremendamente complejo que un individuo logre como tener un sueño adecuado porque pues hay muchos factores que se nos olvida que están ahí y que al final sí nos afectan, queramos o no queramos. Entonces, disruptores del sueño hay en todas partes. Me gusta mucho lo que tocas porque de hecho hace poco leí un libro que se llama Peak Performance que habla de hábitos de la gente exitosa, ¿no? Y uno de los que proponía, o de los principales que proponía, era poner límite a ciertas actividades. Contacto con ordenador, contacto con móvil, contacto con pantallas azules o con estos disruptores cercanos al sueño. ¿No? Porque mencionaba que solemos creer que somos muy buenos multifuncionando o haciendo multitasking, el famoso multitasking, que aparte fatiga más a nuestra mente, ¿no? En el aspecto no adecuado. Entonces mencionaba que mucha de la gente exitosa lo que logra hacer es limitar el uso del ordenador a ciertas horas durante la oficina y llegando a casa el móvil se queda fuera del cuarto. El despertador que no sea una luz brillante, con tener un cuarto oscuro. Entonces esto me llevaba a todas estas propuestas que quiero que tú nos cuentes de cómo mejorar esa calidad de sueño, cómo poder intervenir y mejorar estos hábitos que la mayoría de las personas no tenemos o no sabemos cómo crearlos. Sí, que al final entras en una rutina donde es un ciclo vicioso y perpetúas este mal sueño y estas pocas horas de sueño. De hecho, hay una frase de ustedes que es como la filosofía y me gustó bastante porque tiene mucho que ver con las medidas de higiene de sueño. La frase es, grandes cambios no requieren grandes acciones, sino pequeñas acciones muy constantes. Y en esa frase nos vamos a basar para esta parte de las medidas de higiene de sueño, porque pues no podría estar más en lo cierto. ¿Qué son las medidas de higiene de sueño, como comentaba? Son recomendaciones. Nosotros hacemos recomendaciones para que las personas tengan hábitos que faciliten el dormir y que el sueño sea reparador y que el sueño pues sea las horas que deben de ser. En primera instancia, ¿qué es importante? Como comentabas, Emilio, tener límites. Yo me duermo siempre a la misma hora y me despierto a la misma hora, incluyendo los fines de semana, que habitualmente no lo hacemos porque como no trabajamos, tenemos más tiempo para dormir y eso es perjudicial, porque nosotros, los humanos,
tendemos a ser muy conductuales. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo tengo un estímulo, mi cerebro responde a ese estímulo. Eventualmente nosotros logramos que mi cerebro siempre responda de la misma manera al estímulo, o al menos incrementamos la probabilidad de que lo haga. ¿Qué pasa? Si yo me duermo, como decías, Pau, a las 10:30, yo ya sé desde antes que a las 10:30 voy a estar en mi cama y voy a estar a punto de dormir. Entonces me empieza a dar sueño para que a las 10:30 me duerma. Pero si nosotros variamos en el horario, hay días donde me duermo más tarde o más temprano, pues nuestro cerebro no tiene como ese estímulo de sueño y pues al final llegamos a la cama y estamos despiertos. Y no tenemos el sueño que deberíamos de tener o la somnolencia que deberíamos de tener. Igual en la mañana, si nos despertamos siempre a las 7 de la mañana, nuestro cuerpo sabe que a las 7 de la mañana tengo que despertarme y hacer cosas. O sea, darme una ducha, el desayuno, lo que sea. Si no nos despertamos siempre a las 7 de la mañana y tenemos días a las 9, días a las 6, días a las 11, pues nuestro cerebro tampoco responde a ese estímulo y al final despertamos con una somnolencia horrible o ni siquiera podemos dormir bien, ni siquiera dormimos. Entonces, por eso es importante siempre tener el mismo horario de sueño. Decidan la hora que decidan, deberían de ser 7, 8 horas y ajustar nuestro horario para, si me duermo a tal hora, voy a cumplir 7, 8 horas y siempre dormir lo mismo. Aunque nos vayamos de fiesta, lo ideal sería dormirnos temprano, ¿no? O sea, habrá excepciones, pero que sea generalmente o regularmente la misma hora. Eso es como la primera medida que tenemos de higiene de sueño. Que no sé qué tanto se cumpla o qué tanto la cumplan allá ustedes. Bueno, lo intentamos. No mucho. Realmente es un poco difícil, sobre todo ahora yo que vivo con guardias, entonces hay días Claro. que literal te truenan todo el ciclo circadiano. Me siento un poco tonto porque luego en guardia tengo mucho sueño a las 10:30 y la gente no entiende por qué. Pero somos consecuencia de nuestro propio condicionamiento, no somos nuestro Pavlov. Totalmente, sí, estamos condicionados a muchas cosas y el sueño no se salva de eso. Y al final, si te da sueño a las 10:30 en la guardia, pues es un problema porque estás como todo a punto de dormirte y no se puede. Pero lo ideal sería que pues, se pudiera dormir siempre a la misma hora y despertar a la misma hora. Entonces propones crear ciertos rituales que vayan diciéndole a mi mente que voy preparándome para esa acción. Exactamente. O sea, al momento de nosotros tener el ritual, yo me acuesto a las 11 de la noche y me duermo 11:15. Desde antes nuestra mente se prepara de, ok, está bien, me tengo que relajar, tengo que hacer actividades como un poco menos energéticas, un poco menos activantes, y se va relajando el cuerpo porque de cierta manera esta parte conductual nos dice a las 11 voy a estar en la cama. Entonces, como bien dices, es un ritual de cierta manera, ¿no? El cuerpo se acostumbra, porque pues, nosotros somos seres que estamos acostumbrados a los rituales, idealmente, y pues se acostumbra a que te dé sueño esa hora. Sí se deben de crear rituales. Entonces sí es importantísimo y muchas veces no lo consideramos. Y es que es curioso porque cuando nos arrullamos viendo una serie o alguna película o algo, el cuerpo se siente relajado, pero es como un cortocircuito, me imagino, porque está la mente recibiendo muchos impulsos, o, bueno, mucha estimulación, pero el cuerpo se siente relajado. Entonces, es como extraño y eso nos lleva a otras dos medidas de higiene de sueño. Una, el televisor debe estar fuera de la habitación. ¿Por qué? Porque esto que comentábamos, exacto, tal cual, sacarlo a la sala, sacarlo a donde quieran, pero lo ideal es que no estén, porque es como la tentación de quiero sentarme a ver una serie, pero como decíamos, el ciclo de sueño se basa en la luz. Entonces, antes, cuando no había electricidad, cuando no había estas cosas, pues en el día hay luz, en la noche no hay luz. Entonces, pues en la noche dormimos porque así se acostumbra, hay un pico de melatonina y nos lleva al sueño. Pero ¿qué pasa ahora? Tenemos luces fluorescentes, tenemos el ordenador, tenemos el televisor e incluso los móviles, con la luz de los móviles podemos alterar el sueño. Entonces la recomendación es esa, que al menos 1 o 2 horas antes de dormir no tengamos, o sea, no veamos el televisor, no usemos el ordenador, no tengamos el móvil, las luces fluorescentes, pues esas es imposible, pero el móvil, el ordenador y el televisor fuera del cuarto y no usarlo de 1 a 2 horas antes de ir a dormir. Y esto de que llegamos muy activos también.
llegamos acelerados, como comentabas hace rato, del trabajo, de fuera, vamos a cenar, llegamos acelerados, yo creo que todos lo hemos sentido, que llegamos muy activos. En ese momento se recomienda hacer actividades relajantes, como que darse una ducha caliente, sentarse a leer un libro, de preferencia no de guerra, no de tanta acción, sino un libro como un poquillo más monótono. Hacer todas estas cosas que hagan que nuestro cerebro pues vaya como disminuyendo esta aceleración cognitiva que llegamos a tener. ¿Por qué? Porque si llegamos acelerados no es imposible dormir. Entonces, Sí. llegar, una ducha, algo relajante, sentarse en la sala, leer un libro, platicar, algo que logre que nosotros pues, estemos un poquito más tranquilos y logremos llegar al sueño, ¿no? Esas son como otras dos recomendaciones. Esto que me dices me parece muy interesante, puesto que las personas no logramos hacer una distinción, pero quiero que tú nos digas, si es que la tiene, entre caer dormidos por fatiga a realmente tener un sueño reparador, ¿no? Esto unido un poco de la mano de todos los inductores del sueño, dígase de forma alopática, medicamentos, ¿no? Claro. Que mucha gente dice, es que doctor, me tomo todo el diazepam, o sea, literal, me desconecto de este mundo, pero me despierto aún peor. Entonces, quiero ver si nos puedes instruir un poco en esto, entre la diferencia de llegar fatigado y caer muerto literal en la cama o tomar una pastilla y desconectarme de este mundo versus un verdadero sueño reparador, condicionado, con hábitos, con rituales, lejos de luz, en un cuarto fresco. ¿Qué diferencia existe en estos? Claro. En relación a medicamentos, los medicamentos nos sirven mucho en pacientes que tienen dificultad para dormir, pero sí llegan a afectar la estructura del sueño. Nos sirve en pacientes que de verdad llegan muy activos al sueño, tienen un ciclo medio vicioso que no pueden como conciliar el sueño o muy ansiosos o pacientes con depresión y los ayudamos a que concilien el sueño, pero sí, es cierto que el sueño no es del todo reparador cuando los ayudamos con medicamentos. Hay muchas quejas de los pacientes, tal cual como dices, me tomo el clonazepam, el famoso Rivotril, pero al día siguiente despierto tremendamente somnoliento, en el día sigo con sueño, sigo como si no hubiera descansado. A veces pasa, pero la realidad es que sí afecta el sueño. Lo ideal sería que pacientes que no tienen ninguna enfermedad médica que haga que no puedan dormir, pues no tomen medicamentos, sino que se apeguen a esta parte de las medidas de sueño. Y esta parte de caer fatigado. Depende mucho. Cuando uno hace mucha actividad física y llega tremendamente cansado a casa y se acuesta y cae rendido, ahí sí hay un sueño un poco más reparador, porque llegas directo, bueno, no directo, pero sí hay una mayor cantidad de sueño de ondas lentas, que es el sueño reparador. Pero si tú llegas porque has pasado guardias y has estado sin dormir un rato, o sea, días enteros, que llegas después de turnos de 36 horas a casa y caes rendido, ahí lo que realmente estamos haciendo es recuperando el sueño de los días anteriores. Lo más probable es que cuando despiertes, no despiertes tan descansado como podrías dormir en otros días. Entonces, sí es un poco diferente eso. Ahí sí se llama deuda de sueño. Cuando las horas de sueño son muy cortitas durante varios días, de repente llegas y ¡pam! Caes rendido, pero estás recuperando el sueño de días previos. Entonces, no es un sueño tan bonito como nosotros esperaríamos. Exactamente, tan reparado como nosotros esperaríamos. Eso es más o menos, es como la diferencia. Uno es un sueño donde estamos acostumbrados, tenemos un horario adecuado, estamos como más habituados a dormir bien, al día siguiente nos sentimos descansados, y el otro es un sueño donde estás intentando, el cuerpo está intentando compensar por todas las veces que nos hemos traspasado en estas horas de sueño. Entonces, y últimamente, que nos ha pasado a Emilio y a mí, está haciendo mucho calor. Entonces, a Emilio le gusta abrir un poquito las persianas y él puede dormir bien, aunque entre un poquito de luz, pero prefiere el ambiente fresco. Y yo siento que soy muy sensible a la luz, entonces yo prefiero dormir con calor. Entonces, esto me recuerda lo que decías al inicio, que estas indicaciones también pueden ser personalizadas, porque cada quien, supongo, es un poco más sensible a estas conductas de higiene. Hay gente que es un poquito más sensible a los cambios. De hecho, las recomendaciones es una habitación fresca.
es lo recomendable. Luego es complicado, sobre todo cuando hace calor afuera, pero lo recomendable es una habitación fresca en un colchón, que es otra medida también de higiene de sueño, un colchón que sea cómodo, ya sea si les gustan los colchones rígidos, los colchones suaves, pero que sea cómodo para ustedes. La habitación fresca y de preferencia sin luz, amigo. Aunque entre un poquito la luz. Ya O sea, lo lo ideal estoy es tener intentando, como persianas que lo bloqueen. pero a 40 grados de vez en cuando cuesta trabajo. Sí. Bueno, 35. Se sienten como 100. Oye, Lulu, ¿y qué pasa cuando no podemos dormir lo suficiente? Pues hay muchos efectos, ya que el sueño se relaciona con muchas funciones del cuerpo. Encontramos que si no dormimos las horas suficientes durante el día, se afectan muchos sistemas. En primer lugar, subimos de peso. Eso yo creo que nos interesa a todos. ¿Por qué? Porque hay dos hormonas en el metabolismo y la regulación del apetito. Cuando nosotros no dormimos lo suficiente, una hormona llamada leptina disminuye. Y esta es la hormona que hace que nosotros cuando comemos nos sintamos llenos. Y luego aumentan los niveles de grelina, que es una hormona que hace que queramos ir a comer alimentos altos en carbohidratos y en grasas. Entonces, es un ciclo que hace que incrementemos de peso. Una hormona nos da mucho más apetito para cosas muy poco sanas, cosas con mucha grasa, con muchos azúcares, y además de comerlas, no nos llenamos. Entonces empezamos un ciclo vicioso que termina en un incremento de peso terrible. Además, la falta de sueño también incrementa el riesgo de diabetes, no solamente por la mala alimentación, de esta parte que comentaba de las hormonas del apetito, sino que cuando se reducen las horas de sueño, se libera menos insulina, que es la hormona que regula la glucosa o el azúcar en la sangre, y esto evita que el organismo pueda procesarla adecuadamente. Otra consecuencia es que disminuye el crecimiento muscular si descansamos poco. Esto se debe a que diversas hormonas que intervienen en esta parte muscular disminuyen cuando no dormimos bien. ¿Qué pasa con estas hormonas? Enfatizan el proceso de síntesis de proteínas e intervienen en la regeneración de las células. Entonces, si hay algún estímulo físico y se daña alguna célula, es mucho menos probable que se repare, provocando pues, un mayor riesgo a que cuando nosotros entrenamos, pues no se pueda arreglar el daño que hacemos y se pierda masa muscular. ¿Qué otra cosa? En relación a la salud mental, pues incrementa la vulnerabilidad a depresión y ansiedad. Esto porque altera el cortisol y la serotonina, que son sustancias que se encargan de regular tanto ciclos de sueño como estados de ánimo y la percepción del dolor que comentábamos en un principio. No dormir bien hace que nosotros al día siguiente tengamos un menor umbral al dolor. Si un día dormimos bien, ejemplo muy burdo, obviamente, si un día dormimos bien y nos pegamos en el dedo chiquito del pie, probablemente nos duela menos a que si no dormimos, estamos todos desgastados al día siguiente y nos pegamos, el dolor va a ser mucho peor, como para poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Además, afecta la memoria, afecta nuestra capacidad para concentrarnos y poner atención, y algo que nos va a interesar a todos, acelera el proceso de envejecimiento. ¿Por qué? Por lo mismo de que no se reparan los daños asociados a toda la vida, o sea, la vida diaria que tenemos. Hay un estudio muy, muy interesante que me pareció interesante también, porque pusieron a muchos participantes a dormir solamente 6 horas al día. ¿Qué pasó? En un 45% incrementaron las líneas de expresión y las arrugas, y en un 13% incrementó el número de manchas en la piel. Exacto. Yo cuando vi esto dije, basta, hay que dormir más. Entonces, sí, me fui a dormir en ese momento. Terminé de leer y me fui a dormir. Pero sí es bastante impresionante que durmiendo 6 horas, que es lo que dormimos la gran mayoría, incrementó bastante esto de las arrugas y las líneas de expresión. O sea, literal, no la dormir, bella durmiente literal, era bella porque dormía. Porque dormía. o sea, Tal cual, literal, no como dormir nos mata. Exactamente. Como decía en un principio, dormir es tan importante como comer, como respirar o como tomar agua. Wow. Es para vivir. Muchas gracias por esto. Ahora, terminando o acercándonos un poco al final, tú, desde tu punto de vista experta, si pudieras decirle algo a tu paciente que lo motivara a investigar un poco más acerca de su sueño, medidas que puede tomar al respecto y ofrecerle una ayuda con una sola frase, ¿cuál sería? ¿O cómo concluirías esto? O una idea.
Yo sigo la filosofía de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir, que es dormir bien para vivir bien. Es la idea que resume todo lo que hemos estado diciendo. Porque es importante dormir, porque nos sirve para vivir bien. Al igual que Me vivir. encantó, Sí. me encantó tu cierre, de hecho se me puso la piel chinita, ¿no? Mucha gente piensa que las acciones deben de ser muy grandes, pero no, pequeñas, pero que tengan un gran impacto, ¿no? ¿Quieres rendir bien? Totalmente. Simple y sencillamente duerme bien, ¿no? ¿Quieres construir una buena casa? Busca buenos materiales. Totalmente. ¿Quieres Lu, pues, poder hacer ejercicio y rendir mejor en el ejercicio? Haz ejercicio diariamente. Duerme. me encanta lo que dijiste. Lulú, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Si alguien de nuestros clientes, pacientes y amigos que nos ven te quisieran localizar, seguir, aprender un poco más del sueño, ¿dónde te podrían buscar? Me pueden buscar en mis redes sociales, en mi Instagram, que es doctora Lourdes Alegría P. Lo buscan, doctora Lourdes Alegría P, y ahí intento poner información tanto del sueño como de otras cosas de psiquiatría, pero sobre todo del sueño. Algunos tips que nos sirven para poder dormir bien, ¿no? Dormir mejor. Vale, nosotros lo ponemos en la descripción del video y bueno, gracias a la tecnología y a todo esto, pues ya podrían tomar incluso una consulta en temporada de COVID y confinamiento. El confinamiento, por favor. El confinamiento es importante. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Lulú. Muchísimas gracias, Lulú. Gracias a ustedes.